Bueno, vamos a ir comenzando. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es José Manuel García, soy el gerente de la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Villagarcía y vamos a hacer un pequeño webinar. Estamos abiertos además a que sea muy interactivo y lo más ágil posible, en el que vamos a tratar de un mercado que resulta bastante desconocido por muchos motivos, por motivos sobre todo políticos, y que a veces se pasa por alto, pero que tiene puntos de interés muy importantes para nuestras empresas. De hecho, es un mercado en el que bastantes empresas estoy pensando en la zona de Vigo y en Galicia en general, han tenido una larga interacción antes, sobre todo, de las sanciones económicas que fueron haciendo cada vez más difícil la relación económica con Irán. Irán es un país casi centroasiático. Perdón, me indica José Luis Ruiz que no tiene audio. Yo creo que debe tratarse de un problema tuyo, porque le pido a los demás espectadores que me digan si tienen audio o no, por favor. Continuamos. Como decía, un país centroasiático con 70 y tantos millones de habitantes, un tamaño importante, es una potencia regional, es un país que... Muchas gracias, me parece que sí se escucha. Es un país que, bueno, por por la deriva que sufrió tras la implantación de la República Islámica, tiene unas ciertas tensiones con algunos de sus vecinos, pero que conserva buenas relaciones comerciales con la mayor parte de ellos, a pesar de las tensiones políticas en muchos casos. Es un país con una cantidad de recursos naturales enorme, y no estoy pensando solo en el petróleo. La minería es tremendamente importante en Irán, sobre todo en los Zagros y en la zona noreste del país. Hay muchísimas explotaciones mineras con gran interés. Y es un país que además, por el aislamiento al que le ha sometido las sanciones comerciales, las sanciones económicas, se ha visto obligado a mantener una industria propia muy activa, y es por tanto es un magnífico cliente para todo lo que tenga que ver con bienes de equipo, sistemas de producción de todo tipo. Para hablarnos de Irán con mucho más conocimiento y más detalle que yo, tenemos a Enrique Urrutia, CEO de Feedback Services. Enrique está basado en Emiratos Árabes, donde tiene su oficina, y en Dubái, y además tiene una larga experiencia en la región, lleva muchos años trabajando con todos los países de Medio Oriente y Asia Central. Ya hemos contado con sus conocimientos en otras ocasiones, y hoy vamos a intentar adaptar lo más posible el seminario a las necesidades o los deseos de nuestros espectadores. Así que por favor os pido que lo que vayáis queriendo preguntar, pues por favor no tengáis ningún tipo de reparo, y interrumpid cuando sea. Somos suficientemente pocos como para poder hacerlo de esta manera. Nada, agradecer a todos los presentes. Yo estaré pendiente de las herramientas de chat y preguntas y respuestas
para procurar animar el debate y le cedo la palabra a Enrique. Cuando quieras, adelante. Hola, buenos días. Gracias, José Manuel, por contar con nosotros, con Feedback Services, conmigo como responsable CEO y persona responsable de esta empresa, y agradecer una vez más la posibilidad de trasladar información al respecto de este país que, siendo un gran problema desde el punto de vista internacional, es un país con grandes posibilidades de desarrollo de futuro, a pesar de que todo el mundo lo veamos más desde el punto de vista de lo que establecen las propias noticias a nivel internacional, lo que nos dejan ver, lo que nos plasman en los medios, y las realidades que luego se viven, que tampoco es que sean precisamente maravillosas, pero que sí puedo decir que aquellas empresas que realmente se lo toman en serio y deciden ponerse a jugar en esta liga, pues realmente tienen mucho que decir y llevan muchos años trabajando y trasladando producto, maquinaria, materias primas o incluso servicios, y creando competencias a nivel de ingeniería que, bueno, pues que ayuda y que redundan en el beneficio de la propia estructura común, ya no solamente para Irán, sino también para las empresas españolas o de cualquier otro país. Lo primero de todo, quiero decir que nosotros llevamos en el país desde el año 2014. En Emiratos aterrizamos en el año 2006 en la zona del Golfo, concretamente nos asentamos en Emiratos, y después de bastantes años trabajando en la zona del Golfo decidimos cuscusear un poquito y ver qué es lo que estaba ocurriendo realmente en Irán, puesto que veíamos que mucha de la actividad que se desarrollaba en Irán pasaba directamente por empresas, por el puerto de Dubái y por bancos de Dubái y por muchos empresarios iraníes que ubicaron sus propias oficinas en Emiratos precisamente para poder crear el enlace con el propio país, ¿no? Esto nos dio un poco pie a dar ese salto, nos trasladamos allá, no quisimos ir de la mano de nadie, sino simplemente verlo con nuestros propios ojos, sufrir un poco las dificultades que suscitaba el poder entrar en organismos públicos o en cámaras de comercio o incluso presentarnos en una empresa pues del metal o de automoción y ver si la gente tenía interés por recibir a empresas extranjeras o empresarios extranjeros, en este caso una consultoría que tuviera bien la necesidad o el interés de informarse sobre lo que estaba pasando. Sorprendentemente, durante los 10 días que estuvimos, nos dimos cuenta que no solo no te cerraban las puertas, sino que al contrario te las abrían, y de una manera increíble, pudiendo llegar a entrar en ministerios, subir a las plantas donde teníamos que hablar incluso a veces con viceconsejeros. En fin, yo creo que fue una experiencia pues muy, no sé, a lo Paco Martínez Soria, si queremos hablar un poco en plan chiste sobre la situación, pero que nos dio una visibilidad muy clara de lo que estaba ocurriendo. Curiosamente, 2 años después se levantaron las sanciones tras el convenio que se celebró en 2015 en Viena con el tema nuclear, y bueno, pues ahí hubo un boom importante de empresas y de países internacionales que quisieron presentarse en Irán y presentar sus servicios, presentar sus productos y ver qué es lo que estaba pasando. Fue un momento, fueron 2-3 años, hasta el 2018 que llegó Trump y que volvió a implantar las sanciones drásticamente, en donde parecía que todo iba a coger un rumbo como mucho más dilatado, mucho más normalizado, libre de polvo y paja, y donde las actividades comerciales y otras, como creación de empresas, etcétera, iban a ser pues mucho más sencillas. Dicho esto, al mismo tiempo que se trabajaba con esta visibilidad internacional, se tenía que trabajar también con una visibilidad nacional. De todos es sabido, o si seguimos las noticias, que bueno, pues que Irán, a pesar de querer estar en el exterior, también tiene un enfrentamiento entre conservadores
y los líderes supremos, la parte más conservadora, el núcleo duro, digamos, del Islam dentro del propio país. Y al mismo tiempo de tener esta confrontación aperturista y con el núcleo duro, hay además dentro de la zona de Oriente Medio ese enfrentamiento con sus vecinos más próximos, como pueden ser Arabia Saudita, bueno, pues que entre suníes y chiitas, pues todos sabemos que hay esa confrontación dura, que más que política y religiosa pasa por un tema de poder. ¿Quién tiene más peso específico? ¿Quién puede tener más peso específico a la hora de establecerse como punto neurálgico dentro de la zona? Todos ellos, Emiratos Árabes, Arabia Saudita, Irán, por el poder económico, por poder de potencial de materias y de producción de petróleo y gas, pues tienen intereses muy claros de posicionarse como los número uno en la zona. Y al final, pues eso está para uno y veremos a ver cómo se traduce todo esto. Yo he estado echando un poco un vistazo a los perfiles de cada una de las empresas que os habéis dado de alta para el webinar de hoy. Os pasaré posteriormente al webinario, os pasaré una presentación de Irán. Es una presentación que ya hicimos el año pasado, concretamente en junio, pero que, bueno, que está actualizada más o menos, y digo más o menos porque es verdad que los datos económicos que tendríamos que haber actualizado pues están saliendo justamente ahora. Los últimos que teníamos eran justo los que salieron para la presentación del 21. Y decir que, bueno, pues que sí que recientemente nos han llegado datos de la situación que ocurrió durante la pandemia, en donde se ve que efectivamente las importaciones se redujeron considerablemente, hasta un 68% más o menos, las exportaciones iraníes exactamente igual, un 30 y tantos %. Y si hablamos un poco de lo que suscita esos valores desde el punto de vista del mercado nacional, el nuestro, el español, pues hay dos vertientes. Hay quien habla de que hemos tenido unas exportaciones hacia Irán de unos 230 millones, mientras que otros hablan solamente de 150. Y por otro lado, las exportaciones, hay quien habla de 108.000, 109.000, cuando otros están hablando única y exclusivamente de la mitad, de 50.000. Entonces, en cualquiera de los casos, estamos hablando de valores muy pequeños, muy cortos, que se han reducido considerablemente con motivo de la pandemia, pero no solo de la pandemia, sino de las actuaciones, del reforzamiento de esas sanciones que realizó Trump en el 2018 y que han ido suscitando esta relajación de las diferentes empresas y de los países internacionales por tener a Irán como un punto de referencia para desarrollo de futuro. A mí me gustaría saber, por parte de todos vosotros, si todos conocéis realmente, habéis oído hablar de Irán, si habéis estado ya alguna vez. Por ejemplo, yo sé que en el caso de Hermasa sí, no sé si el resto de las empresas que os habéis apuntado tenéis o habéis tenido algún tipo de relación, pero en cualquier caso, reforzando un poco la presentación que ha hecho José Manuel, pues hablar de decir que es un país de unos 81 millones en este momento de habitantes, porque hay una transhumancia importante de unos y otros, y por otro lado desde los países colindantes como Afganistán, Pakistán, está llegando a pesar por cuestiones políticas, por cuestiones de la guerra y por cuestiones de que al final se ve que en Irán hay posibilidades todavía hoy en día, pues ha habido una integración de este tipo de ciudadanos a lo que es el mundo de Irán, ¿no? Irán tiene 30 regiones dentro de estos 81 millones de habitantes, con claros posicionamientos desde el punto de vista industrial, desde el punto de vista más agropecuario, desde el punto de vista maquinaria o desde el punto de vista ya de lo que tiene que ver sector pesca, ¿no? Que estaría dividido todo por la zona de Bushehr, Bandar Abbas, Chabahar, en la zona del Golfo Pérsico, que para otros sería el Golfo Arábigo, ¿no? En cualquier caso. Entonces, principales ciudades que tenemos como referentes, hablaríamos de
de Teherán, la capital, con 9 millones censados dentro de la capital, pero con un flujo de las ciudades o de los pueblos colindantes que abarcaría hasta casi 15 millones de personas que nos movemos cuando estamos allá en el día a día, lo cual suscita una problemática importante desde el punto de vista del transporte y de la gestión, no solamente comercial, sino también del día a día de las personas. Ciudades importantes a reseñar, pues tendríamos que hablar de Tabriz, tendríamos que hablar de Isfahán, hablaríamos también de Shiraz, más en la zona sureste. Mashhad como la segunda ciudad santa dentro de lo que es el mundo musulmán. Y bueno, zonas Hiyaz, un poco también por la zona que conlleva el apartado de agropecuario principalmente, ¿de acuerdo? No sé si hasta la fecha hay alguna pregunta o si sigo adelante con tal y como voy, ¿no? Pero bueno, mencionar que en el año 2021, el año pasado, fue un año importante y de cambios también dentro de la estructura política de Irán. Se celebraron elecciones en junio. Hubo un cambio nuevamente donde el líder supremo siempre continúa por años como líder de toda la estructura religiosa y que está por encima del propio presidente del gobierno, en este caso, ¿vale? que es Ibrahim Raisi, que fue quien sustituyó a Rouhani en las elecciones. Rouhani venía de un núcleo más aperturista, Raisi estamos hablando otra vez de una vuelta al núcleo duro, al núcleo más conservador y con unos retos importantes, sobre todo desde el punto de vista interno, porque bueno, pues ha realizado una serie de promesas a la sociedad desde el punto de vista de la industria, desde el punto de vista de la gestión, de la integración un poco más contundente de las mujeres al mundo no solo laboral, sino al mundo también político. Los problemas que han vivido durante el año pasado de la sequía, que han sido uno de los puntos claves en los últimos 50 años, la sequía que ha vapuleado, poniendo en entredicho de alguna manera la supervivencia de casi el 70% del territorio productivo, lo que ha llevado a que el gobierno tenga necesidad de implementar una serie de estrategias de cara a crear recursos para el riego. Hay un montón de pozos que están sin perforar, pero se sabe dónde están ubicados. La necesidad de crear invernaderos y campos de cultivo al estilo de lo que nosotros conoceríamos aquí como Almería. En fin, hay una problemática muy grande que viene de la mano también, por otro lado, de las energías renovables y de las energías limpias, porque al final todos estos pozos están en el desierto y requieren de alguna manera de este tipo de energías más limpias para poder producir la electricidad necesaria para que todo esto se lleve a cabo. Hablaríamos también de que todo este problema de las sequías y este cambio político ha suscitado una serie de protestas importantes en diferentes núcleos, principalmente en Teherán, en Isfahán, en Tabriz, lo que ha dado lugar a un endurecimiento, si cabe, de las propias acciones policiales y judiciales internas del país. Por no hablar también de la inflación, que la inflación es uno de los grandes hándicaps que tiene el propio país. Siempre se ha visto con temor y con terror el llegar a que un dólar costase 300.000 reales. Y era una barrera, un horizonte que no se quería sobrepasar y sin embargo se sobrepasó el año pasado, llegando incluso a 320 y tantos, 325.000 más o menos. Desde el punto de vista real de lo que está viviendo, con una inflación que superó el 45%, cuando en realidad el límite que querían no sobrepasar era el habitual, que es el 30%. En estos momentos estamos hablando de una inflación del 35 y el 37%.
Si además tenemos en cuenta que desde el punto de vista real del coste del dinero, del coste financiero en los bancos, del valor real del dinero, que estamos hablando de $1 por 42.000, que sería un poco al cambio al que se realiza cuando se va a hacer una acción internacional comercial, pues estamos hablando de que la inflación todavía se multiplica por mucho, ¿no? Entonces ahí hay una serie de valores y unos hándicaps con los que el propio gobierno tiene que luchar para poder llegar a establecer de alguna manera una visibilidad y una limpieza para que las empresas se expongan no solamente a comprar maquinaria o a comprar productos internacionales, sino a que desarrollen de alguna manera el futuro desarrollo que conlleva el implementar ese tipo de nuevas tecnologías para el bienestar del propio país, ¿no? Si hablamos del sector de maquinaria, en la maquinaria en Irán, pues aporta o forma parte del 28-30% más o menos de lo que es el PIB. Los servicios estaríamos en un 52% y el otro sería pues en otro tipo de productos, ¿no? Pero si hablamos de la maquinaria como tal, empezamos a rascar y nos vamos a los diferentes sectores y, por ejemplo, pues poner un sector que es muy vuestro, muy nuestro por otro lado, a nivel general, que es el sector de la pesca, que es el sector del procesado de alimentos, procesado de pescado, procesado de carne, enlatados, envasados. Pues allí hay empresas envasadoras, hay empresas enlatadoras, hay empresas de transformación de producto, pero con unas tecnologías muy obsoletas y a veces son tecnologías que ellos mismos han creado en base a las necesidades que han ido viendo. Tal vez implementaron una primera maquinaria en su día, han ido teniendo problemas, no han pedido las partes o accesorios necesarias para esa renovación y han ido ellos implementando soluciones que no dejan de ser de investigación y desarrollo interno, ¿no?, del propio país. Pero en cualquiera de los casos es una necesidad real que tienen y que buscan implementar. Como estamos hablando un poco ahora del sector tal cual de la pesca y de la maquinaria de procesado, en Irán hay alrededor de 250, entre 250 y 350, porque ahí hay un baremo que no está muy claro, muy limitado, de empresas procesadoras. Y sin embargo los estándares internacionales lo podrán tener 25 o 30 como mucho, con lo cual hay un campo importante para el desarrollo de todo esto, ¿no? Entonces, bueno, yo diría que ahí hay una clara oportunidad de desarrollo para las empresas españolas, gallegas en este caso, que vivan y que de alguna manera fundamenten su estructura empresarial en esta línea y en este sector. España siempre ha sido un país exportador hacia Irán y podemos hablar de pasados en donde los volúmenes eran muchísimo mayores. Y Irán siempre se ha considerado como un país importador no solamente de España, sino de muchos de los países europeos, por la calidad que suscitábamos, por la calidad que trasladábamos y por la buena relación que siempre ha existido entre unos y otros, ¿no? Pero en cualquiera de los casos, lo importante a visualizar en este momento es el hecho de que las sanciones lo que han hecho principalmente ha sido espantar de alguna manera a todos y cada uno de los países a nivel internacional que tenían o que tenemos algún interés dentro de lo que es Irán. Yo diría que uno de los grandes beneficiados en este momento es China, porque tanto a nivel de importación como exportación está trabajando de manera importante con Irán. Y bueno, pues al final compra petróleo, le vende un montón de productos, participa en proyectos estratégicos desde el punto de vista de la inversión y de la realización de infraestructuras y de alguna manera se está llevando el gato al agua, pues porque al final se está metiendo y pasado mañana cuando haya una apertura mayor de Irán para con el resto de los países, pues ellos ya tendrán dado una serie de pasos que los demás tendremos que consolidar cuanto menos.
Perdona un momentito, Enrique, hay un Sí, par de sí, preguntitas que nos sí, hacen ya. sí. Por un lado, creo que ya aclaraste, había una pregunta que decía que cómo afecta este cambio político a nivel de sanciones y cuáles son las perspectivas de las mismas, pero yo Mm, creo que ya en la explicación, lo que has ido explicando posteriormente, es cierto que las sanciones se han reactivado y endurecido. Parece que ahora se quiere volver a retomar el diálogo Estados Unidos-Irán mm. sobre el programa, sobre el posible programa nuclear o sobre Nuclear, el detenimiento del programa sí. nuclear, que es al fin y al cabo el meollo de la cuestión ahora mismo. Y Biden ha hecho alguna... es cierto que la guerra de Ucrania lo ha paralizado, eh, Mm. porque bueno, no es la, digamos, El la prioridad, escenario mejor, sí, no, y la prioridad absoluta ahora es sí, todos los esfuerzos se encaminan sí. hacia contener y intentar parar la guerra. Y luego, Mm, por otro lado, hay una pregunta muy concreta de Alejandro Altuve, me parece que es a todos, diciendo cómo está el tema de transporte. En estos momentos, por lo que parece, no se puede enviar ni siquiera catálogos por courier habitual. Y yo creo que hay alguno que trabaja, o sea, hay empresas de transporte que trabajan allí, pero mm. probablemente DHL y UPS, que pues no, no creo que trabajen porque son empresas estadounidenses o Sí. vinculadas con Estados Unidos que no van a poder trabajar en Irán, desde luego. Sí, bueno, efectivamente hubo más un problema de transporte antes de lo que hay hoy en día que se está intentando normalizar, ¿de acuerdo? Es verdad que hay empresas que UPS, por ejemplo, está trabajando, pero está trabajando a través de terceros o de empresas con la cual tiene acuerdos a través de propio Dubái, a través de Oman o a través de Qatar, por ejemplo, ¿vale? Pero se están haciendo transportes. Es una pregunta que de hecho realicé yo no hace mucho a la propia oficina comercial y a la propia embajada, porque ya no solamente por el hecho de envío de muestras, sino también por el hecho de las importaciones. Porque, por ejemplo, hace 2 años, justo cuando las acciones de alguna manera se pusieron mucho más drásticas, cuando Trump empezó a dar con el martillo encima de la mesa de alguna manera, ¿qué pasó? Que hubo contenedores paralizados en aduanas, hubo producto que realmente se echó a perder, etcétera, etcétera. En cualquier caso, eso no está pasando hoy en día. Es verdad que la burocracia que hay que realizar de cara al desarrollo de estas importaciones o exportaciones, pues no voy a decir que se ha endurecido, pero sí que hay que tenerlo con muchísimo más tiento, hay que tomarlo con más tiento, pero hasta donde se nos transmite, tanto desde el organismo español, como es la Oficina Comercial Española, como la Embajada de Irán en Madrid y el propio Spanish Iranian Council y la Cámara de Comercio de Irán, las importaciones y exportaciones se están realizando de productos no sancionados, voy a poner esto entre paréntesis y en mayúscula, se están realizando sin ningún tipo de problema. Cuando pongo entre paréntesis esto de productos no sancionados, lo pongo porque muchas veces hay gente que tiene claro que el producto que está realizando o la materia prima que está enviando tiene un claro condicionante de posibilidad de doble uso. Entonces, como no quede bien matizado en las cartas que hay que incorporar junto con todos los documentos de envío, pues evidentemente ahí puede haber una paralización del producto. Si estamos hablando de productos de primera necesidad, farmacéuticos y otros, no hay ningún problema. Si estamos hablando de productos de alimentación, la alimentación en estos momentos es el número 1 de las importaciones y a su vez de las exportaciones de Irán y desde Irán. O sea, Irán está importando un montón de productos, de alimentos, pues porque, como ya he mencionado recientemente, el año pasado fue un problema importante con la sequía que se vino recrudeciendo porque el año anterior también había habido poca lluvia. Y entonces han perdido cosechas y ha habido que importar más producto de fuera. Y luego al mismo tiempo ellos son grandes exportadores y grandes productores de pistacho, de azafrán, no me salía la palabra ahora mismo, de azafrán, en fin, y de otros, y por ejemplo,
pasta de tomate, mermeladas, este tipo, o frutos secos en toda su dimensión, son grandes productores. Entonces ellos también están exportando, con lo cual digo que alimentos de primera necesidad no está habiendo ningún problema en este sentido y hasta donde nos comunican oficialmente, las importaciones y exportaciones tratadas en la burocracia y cubriendo los documentos y las cartas que se requieren, no están sufriendo ningún tipo de perjuicio. No sé si queda respondida la pregunta en este sentido. No tienes... Perdón, Ahora sí, me ahora había sí. desactivado para no Sí. interactuar. Que digo que por lo que dice Altuve, perfecto, muchas gracias, o sea Sí. que queda perfectamente respondida. Vale, vale, perfecto. Vale, bien. A ver, como la mayor parte de las empresas que estáis apuntadas, o todas las empresas que estáis apuntadas, realmente la apuesta es más por una acción comercial que por una acción de implantación. Voy a pasar un poquito rápidamente, voy a mencionar rápidamente lo que es el apartado de las zonas francas, que en Emiratos Árabes, os digo en Emiratos Árabes, en Irán concretamente, estamos hablando de 7 zonas francas diseminadas un poco por lo que es la zona, por diferentes zonas del país. Dichas zonas francas están más ubicadas en la zona norte, en la frontera con los países, a ver, por ejemplo, con Armenia y con Turquía. Ahí hay una zona franca que está asentada precisamente para favorecer el traslado vía terrestre de mercancías y otras materias. Y luego, por otro lado, tenemos zonas francas en la zona más abajo, en la zona de Chabahar, Bandar Abbas, en Qasem o en la isla de Kish, donde se favorece la entrada y la gestión de procesado de productos, principalmente en este caso tema pesca, para importación y para exportación una vez de gestionados los productos. Irán es uno de los grandes productores, tiene grandes granjas de criaderos de gambas, de langostinos, y son grandes exportadores. De hecho, uno de los puntos que siempre me preguntan es que quisieran seguir exportando este tipo de productos a España. Ellos ya tenían en su momento relaciones comerciales con Galicia principalmente y con otras partes con Madrid también tenían, pero mucho tenían con Galicia. No me dieron el nombre exacto de la empresa, pero con Galicia tenían relaciones y les gustaría de alguna manera retomar este tipo de actividad, porque al final tienen un exceso de producción que solamente lo están exportando a los países de alrededor, como Azerbaiyán, Armenia, Turquía, Turkmenistán, o ya grandes consumidores, China en este caso, ¿no? Pero con todo y con eso, pues tienen una necesidad imperiosa de sacar más producto y España siempre ha sido un gran importador de sus productos. Así que buscarían de alguna manera volver a trabajar en esta línea. Aparte de lo que tiene que ver con las zonas francas, me gustaría mencionar un poco todo el tema de los canales de distribución, que yo creo que es una parte importante para todos vosotros, que lo que buscáis principalmente es llevar a cabo unas acciones comerciales al uso. Para los que ya estáis trabajando, pues saber que, bueno, pues que dependiendo del producto que tengáis, pues es muy importante contactar con el cliente final que quiera comprar la maquinaria o que quiera comprar el producto X. Y en otras ocasiones, pues hay quien dice, no, pues yo realmente lo que quiero es mi marca, no me importa que sea al mismo tiempo una marca blanca y que yo pueda de alguna manera trabajar con diferentes empresas, grandes superficies, supermercados, importadores o dentro del gran bazar que alguien me compre y que luego él disgregue o segmente el producto mío en aquellos establecimientos donde él tenga más entrada de cara a almacenes, punto de venta o consumidores finales. Entonces, esto habría que tenerlo en cuenta a la hora de realizar una agenda de trabajo y de poder claramente posicionar
o posicionaros a vosotros enfrente de aquel interlocutor que sea el más válido para vuestros objetivos de desarrollo y de planificación dentro del propio país, ¿vale? Entonces, bueno, dentro de la distribución está la distribución tradicional que ya he mencionado, el bazar, el almacén, punto de venta, el consumidor. Luego está el canal de distribución moderno, que es el agente importador, en este caso, y que seguiría la misma línea de todo lo anterior. El agente y el importador y distribuidor local, en este caso, es que es muy raro que uno sea agente importador y no sea distribuidor local. Llevan totalmente implícitas las dos funciones, y el que era simplemente distribuidor se ha convertido ya en el importador. O sea que realmente estamos hablando de una única figura. Y luego iríamos un poco al apartado de la distribución de los hipermercados y de las grandes superficies, ¿no? Las hay con gran peso específico, pertenecen a grupos mayores, pero que luego van disgregando, y donde en muchas ocasiones quieren trabajar con su propia marca, pero también al mismo tiempo quieren implementar una marca internacional que les dé un prestigio, que les dé una presencia diferente en este sentido. Con lo cual, bueno, pues ahí hay posibilidades en todos los niveles. Yo creo que lo importante es que vosotros visualicéis a dónde queréis llegar, y a partir de ahí creamos la propia estrategia, si seguimos un canal o si seguimos otro. De cara a ubicación o gestión del viaje, por decir de alguna manera, si al final vais a la misión comercial. Evidentemente, Teherán lo que hace es, de alguna manera, centralizar la actividad de casi todo el país. Y digo de casi todo el país porque, a pesar de que tenemos la zona del Golfo Pérsico, que es para toda la zona de pesca, y la implementación de las granjas, la implementación de los criaderos y la implementación de muchas de las empresas que procesan alimento, es verdad que las oficinas principales las suelen tener en Teherán, salvo en 1 o 2 casos. Casi todas las oficinas centrales están en Teherán. Por lo tanto, estaríamos hablando de una agenda a ser desarrollada directamente en la propia capital. Como mucho hablaríamos de un entorno de unos 50, 60 kilómetros hacia diferentes poblaciones locales industriales que precisamente tienen asignados diferentes puntos para este tipo de industria, y a partir de ahí, si alguien tuviera interés en poder visitar alguna de las fábricas o alguno de los asentamientos estratégicos de esa persona o de ese interlocutor con el que estuviera, pues se podría gestionar perfectamente la actividad del viaje. Es decir, un vuelo desde Teherán, por ejemplo, a Isfahán, estamos hablando de que es 1 hora escasa, si vamos a Chabahar o a Bandar Abbas es 1 hora y media, y precios que rondan los 90 euros, los 100, depende un poco. Y últimamente, en el último año, yo no he viajado de Teherán afuera, siempre que he estado en Teherán. Pero a lo mejor incluso con la inflación estaríamos hablando de importes más reducidos en ese sentido. Suele haber vuelos todos los días, en horario de mañana y en horario de noche, con lo cual hay veces que se puede perfectamente realizar la visita durante el día para volver a dormir a Teherán. La realización de una agenda o de unas visitas comerciales dentro de Teherán no es un tema baladí, puesto que hay un tráfico increíble. Es un tráfico que, si llueve, todavía empeora considerablemente. Pensad que por la ciudad de Teherán pasan unos 15 millones de habitantes a diario, y que sí que es cierto que tienen autopistas dentro de la propia ciudad, pero que dependiendo de dónde tengamos que ir, pues hay veces que hay atascos que te cuesta 2 y 3 horas el sortear unos 5 a 10 kilómetros. Entonces, bueno, hay que buscar horarios donde no confluya precisamente ese movimiento de entradas y salidas de empresas, o buscar puntos intermedios,
salvo que se tenga muy claro que lo que se quiere visitar es la propia fábrica o la propia plantación para visualizar qué tipo de maquinaria pueda tener y que yo pueda realmente dilucidar si lo que yo llevo puede aportar, que seguro que sí que aporta mejora a cualquiera de las cosas que tengan, de frente a las necesidades que ellos nos plasmen. Tenemos que tener en cuenta que estamos hablando siempre, vamos a estar hablando con profesionales de alto nivel, ingenieros, el 30 y tantos, casi 40% de los estudiantes son ingenieros de diferentes ramas. Entonces, la gente está formada, la gente está capacitada. Lo que pasa es que hay veces que no tienen acceso directo a poder trabajar con la última tecnología, pero sus cabezas están preparadas para todo eso y para mucho más. Incluso hay veces que aportan soluciones que nosotros en nuestro día a día con las nuevas tecnologías, bueno, igual nos hemos acomodado más y no vemos más allá de aquello que ellos realmente visualizan, ¿no? La interactuación con las personas va a ser muy fácil, es como si estuviéramos hablando con cualquiera de nosotros. Hay un vis a vis muy claro, muy cálido, son gente amable, gente próxima. Tanto ellos como ellas, si bien es cierto que si tenemos como interlocutora a alguna mujer, salvo que ellas nos tiendan la mano, nosotros no vamos a tender la mano en ningún caso. Te puedes poner la mano en el pecho, un poco así, saludar, pero si ellas no tienden la mano, no vamos a hacer nunca ese amago, porque además las pondríamos un poco en un compromiso. Son ellas las que van marcando y dictaminando las acciones, ¿de acuerdo? En el caso de ellos es completamente diferente. Ellos, no sé, como muy natural. Si en el caso de ser una mujer, como estoy leyendo ahora, uno de los puntos es la que viaja, pues bueno, no hay ningún problema. La mujer puede viajar una mujer española puede viajar, se puede sacar el visado sin ningún problema, que ahora vamos a hablar de ese apartado también por otro lado. Y la mujer española, yo aconsejaría en principio no tender la mano, ¿vale? Si estamos hablando de personas que vistan como nosotros, bueno, no hay por qué, puedes tender la mano perfectamente y te la darán. Ahora bien, si estamos hablando... Enrique, creo que se ha interrumpido la... vamos a intentar recuperar a Enrique, mientras decir que efectivamente, bueno, hay algunas limitaciones en cuanto digamos, al contacto físico entre sexos. Esto, sin duda, para el que no haya estado nunca en Irán, pues hay que decir que efectivamente, bueno, pues la recomendación es desde luego que no ser lo menos invasivo posible y evitar el contacto físico con las personas del sexo opuesto. Sin embargo, la sorpresa que uno se lleva muchas veces cuando llega a Teherán es que, o cuando llega a Irán, es que no se trata de un país árabe, en el sentido de que las mujeres tienen una presencia bastante mayor que en otros países del entorno. Es un país, bueno, yo creo que nunca confundamos a los iraníes con árabes, ellos se lo tomarían como un insulto. Ellos son indoeuropeos, su lengua es una lengua indoeuropea. Y en eso lo tienen muy claro. La mayor parte de los egresados universitarios son mujeres. La mayor parte de los estudiantes universitarios, desde luego, también son mujeres. Hay mujeres directivas, hay incluso en este gobierno, que ahora es especialmente conservador,
hay varias viceministras y desde luego, bueno, pues, mi experiencia en las 2 ocasiones que he estado en Teherán es que puedes encontrarte mujeres en cualquier puesto de trabajo. Es bastante general. Creo que ya tenemos de nuevo a Sí, Enrique. me vais a disculpar, pero es que están en la zona instalando la fibra óptica y se ve que ha habido un corte de algún tipo. No, lo siento muchísimo. Estaba comentando un poco las limitaciones que Sí. uno tiene en el trato hombre-mujer. Bueno, desde luego es preferible. De todos modos, hay que decir que la clase empresarial dirigente generalmente se ha formado en el extranjero en muchas ocasiones, o si no, en escuelas de alto nivel, viajan con frecuencia al extranjero. Las mujeres iraníes conocidas por someterse a muchísimas operaciones de cirugía estética, es una cosa muy popular, es tremendamente Sí, popular. sí, sí. Eh, De hecho, perdona que te corte, sí, sí, una de las fortalezas que tienen precisamente tiene que ver con el turismo hospitalario en sí, el tema sí, de lo que son las cirugías plásticas. sí, sí, sí. Nariz, labios, contornos, en fin, normalmente es Sí, cara en este sí, sentido. sí, es casi todo cara, casi todo Ajá. cara. Y ya digo, es una cosa, vamos, es súper frecuente. Ujú. Parece ser que es un regalo, además de, por ejemplo, pues de fin de instituto, bastante Sí, frecuente, de bastante mayoría, frecuente. normalmente es de mayoría de edad, Sí, sí. efectivamente. Es Cuando te decir, haces que mayor, pues tus padres te sí, regalan sí, sí. un Da, tratamiento da igual. un tratamiento de belleza. Es un Sí, no, país de hecho, que tiene algunas contradicciones. Es el tercer país del mundo en el que más cirugías de reasignación de sexo se realizan. Esto viene de una fatua que, bueno, la mujer del imán Khomeini conoció a una mujer transexual y convenció al marido y bueno, pues el marido dictó una fatua diciendo que eso que era halal, que era bueno. Y mientras que en el resto de los países musulmanes, la mayor parte de ellos no se consideran así, pues ellos lo tal, y hay un turismo tremendo, hay una cantidad, o sea, tienen una experiencia muy grande. O sea, sí, pero, hay sí, ciertas pero cosas que chirrían en el país, cosas que chocan. sí, efectivamente eso que estás diciendo, pero es que luego también en recuperación de imen, por ejemplo, también tienen También, grandes también. operaciones, cuando luego por otro lado está penalizada cualquier tipo de acción sexual anterior al matrimonio, el Sí, pero adulterio bueno, está penalizado, existe el matrimonio civil sin... Hay eso un es, matrimonio específico, un matrimonio a prueba para los jóvenes. sí. O sea, Saltar por la ventana que llaman. Sí, exactamente. Y que es un matrimonio que no tiene solamente religioso, no tiene consecuencias civiles. Además, cualquiera de los dos cónyuges lo puede romper delante de un ulema con 2 testigos. En fin, sí, es sí, un sí, país que así es. es muy peculiar. O sea, por un Así lado, es. no puedes inscribirte con una mujer que no sea tu esposa en un hotel, pero por otro lado tienes este matrimonio a prueba que permite que la mayor parte de las parejas jóvenes iraníes pues se vayan a hoteles el fin de semana. Así Es es, un país así muy es. curioso. Antes de que se Hay una pregunta específica sobre el funcionamiento el del banco, sistema bancario, efectivamente. eso es, sí, es que justo cuando estaba leyendo la pregunta es cuando se me ha cortado a mí la conexión. A ver, en el tema del banco, si queremos hacer transacciones a través de banco, efectivamente, primero de todo, desde el punto de vista de las importaciones y exportaciones, hay un volumen un volumen de dinero asignado dentro de la banca que es el que deja que esas exportaciones o importaciones tengan lugar al cambio real dentro de lo que es la propia banca. Ahí es donde se producen esas inflaciones tan brutales, ¿no? Porque si por un lado tenemos un cambio del 325.000 por $1 y luego resulta que en el banco te están dando a 42.000 o a 45.000 el cambio real, pues bueno, pues hay un mercado negro muy importante y en cualquier caso el que va a hacer la exportación e importación y se tiene que ajustar a ese cambio de los 42.000, pues podéis imaginaros que hay una problemática importante. En cualquier caso, los bancos están funcionando, se están llevando a cabo ese tipo de transacciones.
es el propio gobierno, una estructura dentro del líder supremo que dentro de la corporatividad de los bancos analiza la idoneidad de ese tipo, de esa transacción y de que se pueda llevar a cabo, y entonces se realiza sin ningún problema presentando las documentaciones pertinentes. Por ejemplo, nosotros estamos en contacto directo con SILAT, que es un organismo que cuelga del Departamento del Ministerio de Agricultura y Pesca. Este organismo, además de ayudarnos a la puesta en marcha de contactos con empresas productoras, fabricantes o manipuladoras de producto, en este caso del sector de la pesca, también ayuda o ayudaría a la disgregación de qué empresas pueden ser las óptimas para llevar a cabo ese tipo de actuación. Es decir, si vais a vender una implantación de X millones de dólares o de euros, SILAT estudiaría en primera línea si efectivamente la empresa a la cual le estáis vendiendo ese producto pudieras tener el respaldo económico o el músculo económico, tanto como empresa como dentro de la propia institución financiera, para poder hacer frente a eso. Y en caso de que no fuera posible, pues darían su visión para que no perdierais el tiempo de alguna manera o para que se buscasen otro tipo de alternativas que en ocasiones estas empresas pueden tener en terceros países. Antes muchos lo tenían en Emiratos, en Qatar, ahora muchos los tienen en Canadá, porque hay mucho iraní que se ha trasladado a vivir a Canadá y el músculo financiero lo tienen fuera. Entonces, bueno, habría que buscar otras alternativas. No sé si ha quedado respondida la pregunta. Bueno, yo tal vez ahora, después de estas pinceladas y de que os mandaré después la presentación, creo que me centraría un poco en aclarar o trasladaros un poco cómo se llevaría a cabo la gestión de la agenda en caso de que fuerais os apuntaseis definitivamente a esta agenda en Emiratos y los porqués se harían de esta manera. A ver, nosotros normalmente procuramos marcar unas 4 reuniones diarias en Irán. En Emiratos hay veces que son 5, porque es más fácil el fluir de un lado para otro. En el caso de Irán es más complicado y hablamos de 4, pero en muchas ocasiones se convierten incluso en 3 reuniones al día. También va a depender del nivel de la reunión. Es decir, si solamente vamos a presentar o si en el transcurso de que estamos haciendo la presentación, vosotros como empresarios y viendo la oportunidad que suscita esa reunión y lo que os estén trasladando en la reunión, pues en un momento determinado podéis ver que os puede interesar tener una segunda reunión o alargar esa de modo y manera que aclaréis muchos más puntos estratégicos de cara a poder realizar una venta o trasladar información que les pueda resultar interesante para el futuro de una implantación de vuestro producto dentro de lo que es la zona. Entonces, siguiendo un poco vuestras pautas en principio, pues iríamos a eso, a marcar 3 o 4 reuniones por día. Salvo en el caso de que haya alguna empresa que diga, no, a mí me interesaría visitar la implantación que tengan en Shabahar, en Bushehr o donde fuera, o en Isfahan. Normalmente centraríamos el tiro para las oficinas de Teherán. Algunas de ellas también tienen factorías en Teherán o en los alrededores, con lo cual se va a poder visualizar también qué tipo de producción y cómo la gestionan, ¿de acuerdo? Pero lejos de lo que nosotros entendemos como estructura de seguridad en el puesto de trabajo y de 1000 otras tendencias habituales que utilizamos dentro de la implantación en las empresas. Y en cualquier caso también nos podemos sorprender porque habrá pocas que tengan una implantación al uso que nos pueda sorprender precisamente por la tecnología y por el desarrollo. Conozco de empresas que han hecho implantaciones en los últimos 3 años de maquinarias alemanas, que Alemania es uno de los países que más vende dentro de Europa, junto con Italia, ¿vale?
y el Reino Unido, pero principalmente Alemania. Y bueno, pues que están ahí presentes. Entonces, haríamos así. De cara a interlocución, normalmente los empresarios que están al frente de las empresas hablan inglés, pero siempre preguntamos a la empresa cuando entramos en contacto con ellos para ver si quieren o no quieren reunirse con nosotros, si es necesario llevar traductor, y en caso de que sea necesario llevar traductor, pues buscaríamos uno y os asignaríamos uno ya pues para todo el periodo de la agenda, dependiendo un poco de si vais a necesitar para 3 reuniones, para 2 o para todas. Entonces, eso lo valoraríamos. Es muy importante tener transporte de un lado para otro. El transporte allí de coger un taxi en un punto y luego coger en otro y luego coger en otro es muy económico, pero a veces no es muy fácil. Los coches están en un estado de deterioro importante y teniendo en cuenta que tenemos un cambio muy favorecedor desde el punto de vista económico, pues yo sería más partidario de salir desde el hotel ya con un coche, con tu conductor, al cual le damos nuestra agenda para los 3 días de trabajo o los días que sean y de alguna manera nos relajamos, que él mismo con el teléfono local haga las llamadas para la siguiente llamada o para la siguiente reunión o si hay un retraso, lo que fuera. Creo que esto es lo más sensato, al mismo tiempo lo más ético también para las empresas que os van a recibir, porque a veces, bueno, pues os pueden estar esperando a sabiendas de que puede haber tráfico, os pueden estar esperando, o si lleváis a llegar en el momento de la comida, os pueden ofrecer comer con ellos, que siempre llevan comida a la oficina o la cogen del restaurante de abajo. En fin, hay cosas que yo os diría que os vayáis adaptando, que es bueno aceptar todo eso y no obviarlo, decir, no, porque tal, no, pues si tenéis media hora, pues aunque sean media hora, comeros el arroz y el kebab que os pongan y ya está, y vais para adelante. Como ya decía anteriormente, la interlocución va a ser una interlocución muy fácil. Son gente con ansias y con ganas de compartir, de convivencias, información, gente preparada y no vais a tener problema de comunicación en ese sentido. Independientemente de que sea con traductor o sin traductor, siempre va a haber una calidad acogida, ¿de acuerdo? Y tema de traslados, si necesitáis tema de aviones, por lo que fuera, nosotros os podemos proporcionar también la posibilidad de comprar los vuelos internos que susciten. Incluso si queréis que cuando lleguéis al aeropuerto os espere un taxi o os lleve al hotel o los hoteles internos en el país. O, bueno, no sé, todo este tipo de cosas logísticas que nosotros también podemos perfectamente realizar en beneficio de una tranquilidad por vuestra parte. De cara al visado, es muy importante, primero, que sepáis que para aquellos que viajéis a Estados Unidos, en el visado no va a quedar constancia de vuestra visita a Irán, porque ahora se hace un visado digital, un visado que, bueno, pues se manda el pasaporte. Primero hay que darse de alta para hacer unas gestiones, que nosotros también podemos conseguir ese número de visado que se llama, un código, de modo y manera que luego nos dirán si tenemos que enviar o no tenemos que enviar el pasaporte a la embajada. Si se envía el pasaporte a la embajada, lo hacéis a través de una mensajería, recibirán, se pagará la tasa pertinente del visado. En caso de que no haya que mandar el visado y que con ese código nos lo den directamente a la entrada del aeropuerto, pues simplemente se paga la tasa pertinente en el aeropuerto, pero eso sí, se llevará en una hoja aparte el código que nos han otorgado en la Embajada de Irán en Madrid, en este caso, ¿vale? Si vamos a ir solamente con el código, nosotros podemos también realizar esas gestiones. Creo que nos cobran 30 o 35 euros más o menos por lo que es el código. Y luego el visado in situ, ya sea aquí o ya sea en Irán a la entrada, creo que son $85, si no recuerdo mal. Y importante, hay que llevar un seguro. Un seguro, que si no llevas un seguro que tengas internacional para temas de viajes, enfermedades o muertes repentinas, todo este tipo de cosas, pues tienes que sacarte un seguro a la entrada en el país que te lo dan por una semana y viene a costar unos $15 más o menos. Y esto sería un poco
Veo que Borja pone que luego para viajar a Estados Unidos hay algún problema. No, porque en el visado tú no vas a tener nunca un visado ni un sello de que has entrado en Irán. Todo esto es a nivel digital, online, y no va a quedar huella de tu presencia en el pasaporte en este caso. De todos modos, si existe la posibilidad de conseguir un segundo pasaporte, esto es algo que... Sí, sí, también, eso es otra cosa. Yo, por ejemplo, tengo que viajar a Argelia ahora y como luego hay que ir a Irán, yo ahora me estoy haciendo un segundo pasaporte para ir gestionando las cosas al mismo tiempo. Entonces, pues sin más. Ese aspecto Irán, bueno, pues tienes algunos Sí, pero problemillas. bueno, pero bueno, en cualquier caso, antes sí que era un problema porque antes sí que te ponían, además, Sí, 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 era sí. un sello importante porque te Sí, sí, ocupaba tengo toda la una página, página. Sí. con lo cual era muy difícil que no lo vieran. Sí, eso, desde luego, si vas a Estados Unidos, después, yo me llamo, claro, José Manuel García, ¿no? O sea, José García. García es el sexto apellido más frecuente en Estados Unidos. Y debe haber bueno, una cantidad incalculable de gente que está en las listas negras. Yo Sí. siempre que voy a Estados Unidos acabo en la salita de espera de aduanas hasta que comprueban que no soy ninguno de los que dicen Ninguno de allí. esos Garcías, ¿no? Bueno, de todas maneras, en Irán también pasa este tipo de cosas. Yo tengo un gran amigo que ha viajado en varias ocasiones aquí a España, pues invitado por Asturias o por Madrid o por quien fuera, y este se llama Hassan Salman Sayed. Y resulta que hay otros que se llaman así, pero había Claro. uno en concreto que había quebrado la empresa, que tal que cual, y en el aeropuerto, hace 3 años, va a hacer ahora, le quitaron el pasaporte, a la mujer la dejaron volar, que no le dejaron volver para atrás, ella tuvo que volar, el marido se tuvo que quedar en Irán y le costó 2 meses y medio solucionar el entuerto. Pero bueno, al final se Aclarar que solucionó. no era ese Hassan Salman Sayed. No, no, pero bueno. Pero de hecho él tuvo que pagar inicialmente, tuvo que dejar un dinero como en muestra de que, bueno, de que si efectivamente al final se detectaba que fuera él esa persona, Claro. tenía que pagar Sí, sí, una todo. Al fianza. final dejó una fianza por si acaso, ¿no? Pero 2 meses y medio le costó resolver el entuerto. Así que bueno. Y no sé si hay alguna cosa más que Yo, yo, queráis. yo quisiera decir que realmente es un país que más tarde o más temprano, eh, yo creo que una de las cosas que está clara que es que el sistema de, o sea, el apartamiento que sufre dentro de la economía mundial, eh, yo creo que está próximo por lo menos a relajarse, no digo a desaparecer del todo, pero sí a relajarse, en el que la verdad es que hay una desconexión. Hay una pregunta de Borja Boyano, si podrían existir penalizaciones en otros países por exportar a Irán. En principio no deberían. Los tiempos más duros en los que aquella ley que se había aprobado ya antes de Clinton incluso, con Bush me parece, en el que se llegaba a pedir a las empresas que exportaban a Estados Unidos una declaración de que no hacían negocios con los países del eje del mal. Eso ya no está en vigor, o sea, esas restricciones ya no están en vigor. Hay otras que afectan más, pues sobre todo al material de posible doble uso, que es la gran dificultad, pero en principio no existe penalización directa por exportar a Irán. Vamos a ver, hay que decir una cosa, Teherán es una ciudad bastante moderna, eh, los bancos tienen incluso, bueno, ordenadores Lenovo y Hewlett Packard sin ningún tipo de problema. Las empresas alemanas son las grandes beneficiadas de las sanciones. Están muy presentes, tremendamente presentes en el país.
y no lo están más por las dificultades financieras, sobre todo de recobro que ha podido haber en el pasado. Pero desde luego que, vamos, en las tiendas de lujo de Teherán se puede comprar cualquier cosa. Sí, una cosa importante que no he mencionado, pero que es muy relevante, es que no se puede pagar con tarjeta de crédito. Es decir, hay que pagar con dinero cash, hay que llevar dinero. Es decir, si vamos a pagar a un taxista, si vamos a pagar al coche que tengamos de alquiler o al traductor que competa, pueden ocurrir dos ocasiones, que nosotros realicemos la factura por todos los servicios finalmente, o que vosotros luego allí directamente pagáis cash a cada uno de los casos. Pero no se puede sacar dinero con tarjeta, no se puede pagar en ningún sitio con tarjeta. Todo es cash, todo es dinero en metálico. Sí, y a la hora del cambio, hay el cambio oficial, que te dan en muchas casas de cambio el oficial, y hay el cambio extraoficial en la calle. Entonces, el cambio oficial hace que tú lo estés cambiando a 42.500, por ejemplo, como es el caso de ahora, frente a 3.15 o a 3.10 que te están dando en la calle, con lo cual casi estás multiplicando por 10 tu dinero. Pero siempre con cuidado, porque hay que saber a quién se lo cambias y cómo se lo cambias y estas cosas, ¿no? Pero bueno, eso está funcionando y hay esa opción. No sé si hay alguna pregunta por parte de los asistentes, alguna pregunta más. Bueno, pues como parece que la verdad es que la presentación ha sido bastante clara, yo desde luego animo a todos los asistentes a que se asomen a este país, que es un país tremendamente interesante, un país que, como digo, tiene sobre todo en alimentación, tiene unas oportunidades magníficas, en bienes de equipo, sin duda, creo que es quizá lo más relevante, y que además bueno, el gobierno actual tiene una presión muy fuerte de la calle ahora mismo por mejorar la economía, y yo creo que va a hacer todo lo posible porque esto sea así. Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo, Enrique. Nos faltaría más, un placer, siempre un placer. Y bueno, nos seguiremos viendo por aquí. Animo a todos los participantes a que se informen y conozcan más de este país, y que nos pregunten, que para eso estamos aquí en la Cámara y Enrique. En breve os haremos llegar una presentación que recogerá un poquito todos los datos de situación económica y mercado exterior de iraní. Y nada más. Bueno, yo lo único, dejar igual mi email por si hay alguien que tiene alguna pregunta específica. Y a ver, voy a escribirlo aquí abajo. Vale, ese es mi email, y si alguien necesita algún tipo de aclaración, independientemente de la presentación que vamos a enviar, pues nada, pues seguimos adelante, ¿vale? Magnífico, muy bien. Muchísimas gracias a todos. Un Nada, saludo. vosotros Hasta también, y luego. buen día, buen fin de Gracias. semana. Chao, hasta Gracias. luego, adiós.